Pues hola a todos, yo sigo siendo Paco y hoy he venido a hablaros de las DevTools. ¿Vale? Si os digo lo de DevTools, ¿sabéis de lo que estoy hablando? No. Perfecto, no hay ningún problema. Yo tampoco entiendo por qué le pusieron ese título a la charla, pero le llamaban así. Pues son esta cosa que hay aquí, perdón. Es esta parte que hay aquí en el navegador, ¿vale? Este menú que hay aquí abajo, ¿vale? Esos son las DevTools, ahora lo veremos. Entonces, ¿el qué? El inspect. Ese, sí. Más cosas, hay un huevo de cosas ahí. Vale. Entonces, lo que son realmente es un conjunto de herramientas que se integran en los navegadores para poder depurar con ellos el código que vamos haciendo o las webs que vamos haciendo. ¿Vale? Entonces, nos dan acceso a los componentes internos del navegador y a las aplicaciones web que tenemos. Entonces, tú tienes una web cargada y puedes acceder a sus diferentes componentes. Y luego, normalmente lo utilizamos para poder rastrear algún problema que encontramos en el código, o sea, que entendemos que tenemos y queremos rastrearlo, y también para temas de diseño, porque se pueden hacer modificaciones en caliente y suele ser bastante cómodo. Y luego pues, ayuda a trabajar a fondo sobre la apariencia y el comportamiento de las aplicaciones o sitios web que se desarrollan, porque con estas herramientas puedes también muchas veces optimizar tu web para diferentes navegadores o diferentes tamaños de pantalla, por ejemplo. Entonces nos sirve para eso, al nivel de apariencia poder desarrollarlo mejor. ¿Vale? Todo lo que podemos hacer con ellas, bueno, pues podemos inspectar y editar todas las transferencias que realiza la aplicación desde y hacia la red, es decir, todas las llamadas que una web hace a otros servicios o a servicios propios, a servicios externos, ahí nos va archivando, porque al final es tu navegador el que estás utilizando, entonces tú estás viendo en tu navegador todos los sitios a los que está llamando y todas las peticiones que está haciendo. Y esto luego veremos porque mola mogollón y es útil para muchas cosas. Luego nos ayuda a depurar el JavaScript paso a paso, porque cuando nosotros cargamos una web se van cargando todos los scripts de JavaScript que esa web utiliza. Entonces, si en algún momento hay algún error, nosotros podemos, pues con herramientas que tenemos ahí, como por ejemplo el punto de ruptura, poder ir haciendo la traza paso a paso de todas las llamadas que van haciendo hasta que de repente salta el error y podemos ver justo en qué momento un error o un timeout o lo que sea nos está dando en nuestra web o en la web que estemos mirando. ¿Vale? Nos ayuda a evaluar las expresiones de JavaScript y ver mensajes de distintos tipos, porque en la consola podemos jugar a meter comandos de JavaScript y podemos hacer que imprima diferentes mensajes con variables que estemos usando, lo que sea, para poder verlo y poder saber en qué punto nos hemos quedado o una variable que estamos pasando, qué información lleva. Luego, nos ayuda a analizar el rendimiento de nuestra aplicación, porque tiene una monitorización de todo el rendimiento que está teniendo, de cada una de las llamadas, cuánto tiempo tarda, cuál es lo que está recibiendo, cuántos bytes, cuántos cascos, cuántos megas nos estamos descargando. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayudan a que luego en un momento, a nivel de rendimiento, podamos saber por qué una web tarda en cargar 5 segundos o por qué carga en 1 segundo. Y esto, pues a nivel de experiencia de usuario, suele ser muy importante. Y luego, porque podemos revisar las reglas de CSS que se aplican a los elementos que tenemos en la web. Y esto, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero mola mogollón, porque puedes entrar ahí y puedes cambiar ahí lo que sea y entonces ves cómo se va deformando todo y todo va cambiando y es bastante chulo. Ahora lo veremos. Vale, entonces, antes de eso, un poco así de introducción histórica. Bueno, los navegadores, esa es la cuota de navegadores de 2018. Obviamente Chrome se la lleva del todo con un 63%, luego está Firefox, luego está Internet Explorer, porque ahí se juntan todos los Internet Explorers que hay, desde la versión 8 hasta la versión 11, luego ya viene el Edge, Safari y luego todos los demás. Esto es importante porque la charla, yo sobre todo voy a hablaros de las herramientas de dos navegadores, el Chrome y Firefox. Pues voy a centrarla en estos dos. Primero, porque Chrome es el que más se usa, entonces de normal cuando desarrolléis algo a nivel de web y queréis depurarlo con las herramientas del navegador, de la consola, de normal en Chrome será la mayoría de experiencia de usuario que tendréis o que reflejará vuestra web hacia la gente, porque es la mayoría de la gente el navegador con el que entrará. Entonces, que en Chrome vaya bien es como que ya hay un 60 y pico % de gente que va a entrar con ese navegador, ya no estoy asegurado que esa gente lo va a ver bien. Y luego con Firefox, porque Firefox es de software libre, y creo que utilizar herramientas de software libre, aparte que va alineado con la F-Escola, en sí ya es algo importante. ¿Vale? Y luego, pues de todos los demás, intentar hacer algo con Internet Explorer, pues suerte. Con Edge ya lo han intentado, pero no han conseguido que fragara mucho, aunque le han metido ahí bastante chicha, pero nada. Y luego Safari es que es un poquito especial y aparte solamente está para Mac, entonces
cualquier usuario de Linux o cualquier usuario de Windows ya no puede tener Safari, entonces la experiencia es mínima. ¿Vale? Entonces, pues eso, a nivel de historia, Firefox fue el primero que integró este tipo de... herramientas en el navegador. ¿Vale? Firefox empezó en el 2004, pero fue en el 2010 cuando empezó a ver los primeros bocetos de herramientas, cosas muy básicas que luego fueron enriqueciendo. ¿Vale? Cuando llegó Chrome, bueno, llegó en el 2008, pero hicieron una versión de código libre, que es Chromium, que todavía se puede usar, y ahí ya fueron integrando, ellos directamente desde la primera versión ya fueron integrando herramientas en el navegador. Entonces, tanto Firefox como Chrome han ido añadiendo diferentes cosas que de normal luego uno se las copia del otro, o no copiarlas, pero se las trae y tal, y van enriqueciéndolo cada vez más. Y luego, también, bueno, a nivel del Chrome también hay una versión que es la Canary, que es como la versión experimental, la última que tienen, que está bastante guay porque a veces meten novedades experimentales para ver cómo funciona. Esto Firefox también lo suele hacer, lo que pasa es que no tiene un nombre concreto, o sea, no hay, es la versión de Firefox tal, no, simplemente normalmente tiene una beta en la web de Firefox que te puedes descargar y añaden cosas nuevas. El año pasado, cuando di esta charla, por ejemplo, hay una cosa que luego veremos, que es trabajar con el grid de la pantalla para poder posicionar diferentes elementos, y eso estaba en la versión beta de Firefox, pero en la última no, o sea, en la estable no estaba. Ahora ya lo han incorporado y luego lo veremos. Vale, pues de normal, cuando abrimos esa parte, suele ser una cosa como así, o sea, ahí hay 10.000 cosas, todo esto está sacado de la torre de pantalla que hay dentro, y hay todo esto, y luego hay muchas más cosas que pues ya en sus menús y cosas dentro y tal, y que tiene Chrome y que tiene Firefox y tal. Entonces, es un poco un laberinto. Entonces, yo voy a intentar centrar esta charla en las 4 o 5 cosas básicas que creo que son importantes y que vais a usar en el día a día. De hecho, cuando yo doy esta charla, y bueno, ya me conocisteis de la otra charla y tal, yo no es que sea un experto en el front, lo toco pues, lo justo lo que necesito en mi trabajo y alguna cosa que hago por mi cuenta, pero muy básico. Pero justo por eso, sí que no me las conozco todas, pero sí que hay 4 o 5 que sé que seguro, durante el próximo año, si seguís programando, vais a usar, seguro, que por ahí vais a tener que pasar o vais a necesitar usarlas. Entonces, pues quiero centrarme en esas y así al menos, bueno, pues esas las tenéis más controladas. Y así pues en cualquier momento pues decir, hostia, ¿esto cómo lo puedo hacer? Pues puedo entrar aquí y puedo verlo. Y eso. Entonces, de aquí vamos a intentar abstraernos un poco y centrarnos un poco. Pero antes de comenzar, entiendo que tenéis que saber cómo acceder a la consola. Entonces, ¿todos alguna vez habéis abierto la consola esta? ¿Sí? Muy bien. Pues, de normal se hace con el Command Option-I, con el Control-Shift-I o con el F12, si todavía tenéis los Fs y tal en plan botón, pues darle. ¿Vale? Y cuando os abre son una cosa así, arriba tenéis la de Firefox, abajo la de Chrome, realmente, como veis, son tremendamente parecidas, ¿vale? Vale, y luego hay una cosa súper importante cuando estéis trabajando, cuando estéis desarrollando en el front, y es que tenéis que desarrollar, tenéis que refrescar como las personas, que es con Control-Shift-R. ¿Por qué? Porque si simplemente hacéis Control-R, que es lo que hacemos siempre, no refrescamos la caché del navegador. Entonces, si hemos hecho algún cambio en el JavaScript, igual no se ha cargado porque está cacheando ese componente directamente. Entonces, como lo está cacheando directamente, no refrescaremos. Entonces, igual hemos hecho algún cambio y nos sale en la pantalla y nos podemos ver subnormales pensando, ¿qué está pasando? ¿Todos conocéis a Leo? ¿Ha venido alguna vez Leo y tal? ¿Sí? Vale. Pues cuando yo estaba en el run y tal, hubo un momento en que Xavi y Leo estuvieron paireando. Y estaban haciendo una cosa juntos y no les funcionaba y no les funcionaba. Y después de 10 minutos, Xavi se dio cuenta de que es que Leo refrescaba mal. Y le dio tal hostia a la mesa que todos los del run ya siempre hacemos Control Shift. O sea, eso es así. O sea, porque es que es brutal. ¡Estela! ¿Es posible que las últimas versiones de Chrome necesiten darle a la... Todavía está cagando hablando. No sé, que hay alguien cagando blando, pero sí. Bueno, continuamos. Que incluso, o sea, toda la razón, pero hay veces que incluso eso no, a mí no me ha funcionado y he tenido que darle a refrescar el navegador de las muletillas porque Chrome, no sé por qué, no refrescaba realmente todo el JavaScript. Ya, igual porque tienes algo cacheado, o sea, de alguna forma dentro del local, del Session Storage, entonces como está en Session Storage, el local storage cuando refrescas no lo descachea, o alguna cosa así, que puede que haya alguna cosa de este tipo, no lo sé, o sea, a mí por ejemplo durante mucho tiempo no me funcionaba el Shift, o sea, pero en el ordenador, o sea, no sé si es una cosa de Mac que funciona así de bien, pero cuando le daba nunca refrescaba bien y tenía que dar la ruletita. Entonces lo que sabemos hacer muchas veces es
además ya lo haces por vicio, le das como 4 o 5 veces, así, en plan, pum, a ver si así refresca bien. Entonces, si eso te pasa, pues si ya lo sabes, dale directamente a la ruletita y ya está. Pero sí que es importante que refresquéis refrescando la caché también. Perdón, ¿qué ruletita? Esta. La de arriba de la mierda. Esta Vale, misma. vale, El gracias. F5 vale o no? Control ruletilla. F5 es... Ya, tenemos que Es de chungo, es de muy chungo. ¿Quieres refrescar como las personas? Madre mía, ¿llevas aquí un año? Madre mía. Los Fs no están de moda, los Fs. Pero eso no está de moda desde el 2000. O sea, yo en los 90 aún lo usaba, ¿sabes? Pero luego ya... Ah, los Fs ya no... Sí, hombre, sí que se usan, pero no usa casi nadie, tío. O sea, es algo como muy de... Sí, Normal, y luego viene con collarín porque le parten el cuello. Tenías que darle a... Lo menos que le puede poner. ¡Pregunta! ¿Puedes profundizar en qué es caché? Claro, muy buena pregunta. Me alegra que hagas esa pregunta. O sea, no te la voy a contestar ahora, soy así de cabrón. Pero, o sea... Ah, no, si viene luego... Pero luego viene, luego lo voy a hacer. Y si ves que llego hacia el final y das consejos y no te lo he contado, me cortas y me das una colleja y lo miramos. Pero en principio, ahí voy a entrar en lo del caché. Vale, pues... Vale, la primera cosa molona que tenemos en las DevTools es que podemos poner la pantalla en modo responsive. Sí, no solo en modo responsive, sino que podemos definirle en qué tamaño lo queremos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace así. Vale, esto es un navegador normal y corriente. Vamos a entrar en la web de la Def Escola. ¡Pumba! Vale, entonces, si entramos en la consola, ¿vale? Una cosa importante también, así, pum, ya que pasamos por aquí, esto se le puede cambiar el tamaño. Con el command más este de hacer zoom de toda la vida, podéis subirle el tamaño o bajarle el tamaño. ¿Vale? Entonces, esto es muy guay, sobre todo si estáis paireando, porque normal tú estás delante y lo ves, pero igual yo que tienes de lado, pues igual no lo ve bien. Entonces, muchas veces, igual os es útil para el tema del tamaño. Pero bueno, a lo que yo iba. Podemos hacer responsive. Para eso se utiliza este iconito tan guay que hay aquí, en esta esquina de aquí. Igual si lo haces grande ahora también sería guay. Sí, Vale. Pues este iconito que hay aquí es para hacerlo responsive. Me parece muy guay, es una cosa muy... Vale, entonces, aquí nosotros podemos definirle el dispositivo, hay algunos por defecto y tal, ¿vale? Y luego aquí también podemos definirle el tamaño de pantalla, ¿vale? Luego aquí, esto sería el tamaño real a 100%, lo que pasa es que, bueno, lo puedes bajar para que te quepa todo en la pantalla. Pero pues entonces está muy guay porque este puntito de aquí imita tu dedo si fuera tocando en la pantalla. Entonces es bastante guay porque es bastante útil para... Entonces, si alguna vez necesitáis hacer una aplicación y la queréis hacer en modo responsive para que vaya bien en un móvil, con esto enseguida podéis ver si os está quedando bien, si os está descuadrando algo, si hay una caja de texto que solapa con otra porque el responsive no funciona bien. Entonces, esto es muy útil para esto. Además, es muy simple, es muy fácil de usar y la verdad es que funciona muy bien y para ese tipo de cosas, la verdad es que es bastante chulo. ¿Lo habéis usado alguna vez? Sí. En ese sentido no. ¿En qué otro sentido? De esa forma no. Joder. En horizontal, en la paisada. Ah, no, exacto. Exacto. Gracias. Vale. Siguiente cosa chula que tenemos. El inspector. ¿Vale? Entonces, el inspector, que es donde la parte está de elementos, mola mogollón porque, bueno, vamos a salirnos ya del modo este. Vale, entonces, mola mucho porque, en primer lugar, le das aquí y entonces puedes irte a cualquier componente de la página, a cualquier parte, le pinchas y entonces te lleva al código que hay y entonces aquí lo tienes. Entonces, aquí lo que decíamos antes, aquí tú puedes entrar y puedes modificarlo en caliente. Entonces tú le das y el hola mundo sale ahí. Y descargar lo que tiene dentro. Sí. ¿Qué quieres decir con descargar lo que tiene dentro? No sé, porque hay veces que si haces control en la página no te deja, pero si te vas al elemento sí te lo puedes llevar desde ahí. Ah. Pues mira, yo eso no lo sabía. Mira, yo sí. Si sabéis más trucos de esos, decirlos, porque esto siempre va guay. Vale, entonces, hay una cosa muy guay cuando haces esto, y es que... Voy a intentar. Venga, yo puedo. Venga, ahí estamos. Sí, señor. Vale. Cuando tenemos seleccionado un elemento, aquí os salen todos sus estilos.
¿vale? Entonces salen los diferentes estilos que tiene. El rollo es que, en este cuadro de aquí, perdón, lo estoy diciendo aquí, es este cuadro de aquí. Entonces ahí salen todos los estilos de CSS que tiene. Entonces, muchas veces es muy guay porque aquí podemos cambiar cosas y entonces nos cambia el navegador, por ejemplo, podemos poner un tamaño de letra y nos aumenta el tamaño y podemos ver cómo quedan. Pero a veces entenderlo es un poco infernal porque el CSS va heredando del componente padre y entonces, claro, de repente tenemos ahí 10.000 cosas tachadas porque tu componente padre tiene no sé qué, pero el hijo la anula, entonces como la anula sale tachada y cosas así. Entonces, esto realmente es muy útil para poder cambiar estilos en el momento. Por ejemplo, nuestro P, ¿vale? Lo que tenemos seleccionado, si aquí le ponemos un font size, que además mola porque va autocompletando, lo cual mola mogollón, ¿sabes? El rollo X large, ¿vale? Podemos decirle que el tamaño de letra, cuando se define de forma dinámica, sea lo más grande posible, ¿vale? Cosas de ese estilo. Creo que le podemos poner un tamaño así concreto. O podemos cambiar la fuente, o podemos hacerlo bien. Un momento. Bien. Joder, lo siento mucho, de verdad. De verdad funcionó así. Vale, vamos a ponerle aquí, no sé. Arial. Entonces le podemos decir que la fuente sea la Arial. ¿Vale? Cosas de ese estilo. Entonces con esto podemos ir cambiando y podemos ir haciendo pruebas y está muy guay. ¿Vale? Entonces esta parte sobre todo sirve para eso. Luego aquí el código, bueno, es el HTML normal que tenemos, pero es el HTML que tenemos el que carga el navegador, porque a veces en nuestro HTML podemos tener componentes que cargan de subcomponentes o componentes que vienen de web components y tal, y entonces lo que estamos viendo en nuestro código escrito es o sea, nuestro código en el terminal es una cosa, y lo que estamos viendo aquí es todo el código que ha cargado el navegador cuando ha ejecutado. Entonces salen más cosas, de hecho sale todo lo que se carga. Vale. Entiendo que esto sí que lo habréis usado más. ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Os ha quedado claro? Porque como estaba un poco equivocado... Sí, vale. Vale. Esto es lo que os comentaba, que el CSS Grid, que es lo que tiene Firefox y Chrome no lo tiene, que lo pusieron experimental el año pasado, ya lo han añadido, y mola mucho porque te ayuda a ver en una web, como salen aquí las líneas esas, los diferentes elementos, cómo están posicionados. Entonces, aquí en Chrome, ¿vale? Si tú pinchas, inspeccionas el elemento, entonces hay unos elementos que el display... Perdón, en Firefox, gracias. En Firefox hay ciertos elementos que el display lo tiene en grid. Entonces, si tú pinchas en la rejilla esta de aquí, que vamos a hacerla un poco más grande, en la rejilla esta de aquí, ¿vale? Te divide la pantalla por los diferentes componentes que tiene. Entonces, en esta web es bastante sencillo porque lo único que tendrán hecho serán 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y luego pues tendrán componentes que ocuparán todas las columnas, otras que no y tal. Pero os puede ser muy útil para posicionar los elementos y ver pues que esto, por ejemplo, que parece que haya mogollón de cuadraditos, realmente lo que debe haber ahí son diferentes columnas que van posicionándose de una forma o de otra. Entonces, a nivel de diseño, esto os puede ser útil, sobre todo si os mola el tema de diseñar o tenéis que hacer un diseño muy elaborado. Esto en Firefox la verdad es que es bastante resultón. Y luego, con el tema del diseño, hay también aquí una cosa que es el cuentagotas este de aquí. ¿Lo veis? Vale, bien, ahora ya no lo veis. Pero el ¿vale? Sí. Cuentagotas este de aquí mola bastante porque te permite ir a un elemento de la pantalla y ver qué tipo de... el color que es. Entonces esto, si alguna vez queréis capturar un color y tal, puedes hacer como hacía yo, que me hacía una captura de pantalla, me lo pegan en el Photoshop, lleva con el lapicito, o ya se lo curraron y ya lo hicieron así. Entonces eso es una cosa un poco chorra, pero también a nivel de diseño la verdad es que ayuda bastante para poder localizar estas cosas. Vale, y llegamos ahora a la cosa más guay o la que más vais a usar en las herramientas de desarrollador, y es la consola. La consola nos permite ejecutar expresiones de JavaScript para ver si funcionan o no de forma rápida, ¿vale? Es como un interpretador de JavaScript, y luego nos saca los mensajes de error, ¿vale? Entonces esto mola mucho porque de normal cuando vayáis a desarrollar en el front os aconsejo
fervientemente que lo primero que hagáis sea abriros la consola, ¿vale? Y entonces ya vais cargando, porque así cuando carguéis la página veréis los errores que os puedan salir, porque hay veces que crees que todo está bien porque en la pantalla todo funciona bien y ahí te están saltando errores y tú no los estás viendo. Entonces, un ejemplo real de eso, que a mí me impresionó mucho, es esta web que es de Cisco. Entiendo que, bueno, no sé si conocéis Cisco, Web Security, pero hace routers y cosas de estas. Y entonces, si tú te abres la consola y cargas la página, aparece aquí la fiesta de los errores, que muchos son por la accesibilidad y tal, pero hostia, a lo mejor se los tendrían que mirar un poco. ¿Sabes? Que bueno, muchos pues los de LinkedIn será porque solamente habrá un plugin de LinkedIn por ahí que lo tendrán bloqueado de alguna forma y tal, pero hostia, aquí hay cosas que dices, a lo mejor algo se tendrían que estar mirando. O sea, si estás pidiendo una librería interna, aquí, en esta línea de aquí, ¿vale? Si estás pidiendo una librería que es tuya porque está dentro de tu dominio y te estás dando un 403, que si os recordáis la charla de TTP es que no estás autorizado, hostia, ahí está pasando algo raro. Y lo tienes tú, o sea, en tu código de tu página de Cisco. Y estás teniendo este problema. Entonces, tienen un Cisco considerable. Te he visto ahí rápido, te estoy viendo. ¿Cómo está el nivel? Entonces, esto, cuando vosotros hagáis una web en plan sencillo, abriros esto y que os cargue errores. Y luego ya, dependiendo ya de qué utilicéis para desarrollar, pues por ejemplo, React aquí ya pues te saca unas fiestas muy divertidas, no de que React de errores, porque funciona muy bien, sino en el sentido de que es todo bastante traceable. Si la persona que lo ha hecho lo sabe hacer y tal, cuando os vengan a explicar lo de React y tal, ya lo veréis que eso se pueden tracear súper bien gracias a esto los errores. Entonces, para empezar, yo os recomiendo que siempre cuando vayáis a trabajar en algo de front y vayáis a validarlo, viendo a ver cómo carga, abréis esto para ver si os carga todo bien, ¿vale? Entonces, cuando tú abres una web y tienes esta castaña y piensas, bueno, pero es que todos estos errores los tengo controlados, entonces me están molestando un poco aquí. Inventaban esta cosa tan guay que hay aquí, que es que limpia la consola. Entonces, con eso limpiáis la consola y ya podéis trabajar por si queréis hacer alguna cosa, queréis loguear vosotros mismos algo, lo que sea, ¿vale? Entonces, como os decía, esto aquí funciona como JavaScript, entonces tú puedes hacer un 3 más 4 y te dará un 7, porque pues, en JavaScript tú haces 3 más 4 y te da 7. Puedes hacer cosas más guays, como hacer un array igual a esto de aquí, ¿vale? Entonces ya pues puedes trabajar con los métodos de JavaScript de arrays, pues sí. Y mola porque además va autocompletando, entonces eso es súper chulo, porque si vienes de otros lenguajes, muchas veces no sabes cómo decir el include del array en JavaScript, porque en Ruby, por ejemplo, es diferente. Entonces puedes hacer esto y entonces mola bastante, porque puedes hacer incluye 1, sí, te da un true. Si haces y si subes hacia arriba, sale el anterior. Eso como bueno, entiendo que como en todas las terminales del universo. Pero dices, incluye 5 y te dice false, porque el array no incluye 5. Entonces, esto es un ejemplo súper tonto, pero que es bastante, o sea, mola bastante porque, como bien dices, para hacer una comprobación rápida de JavaScript, de algún método o lo que sea, esto os puede pues, sacar del apuro en un momento. ¿Vale? Y luego, ahora vamos a hablar dentro de la consola, del console log. ¿Alguna vez habéis utilizado el console log de JavaScript? Sí, ¿no? Vale. Pues, bueno, tenía aquí un pequeño ejemplo preparado. ¿Es esta? Sí, esta es. Vale. Entonces, esto me lo he hecho yo, supongo, me lo he hecho yo, me lo he copiado de Google, pero me lo he hecho yo. Tal, es este código que hay aquí. Voy a darle un poco de tamaño. ¿Vale? Que tira de este JavaScript que hay aquí. No tiene mucho más, es súper sencillo para el ejemplo. Entonces, tú puedes estar en la web y tal, y llegar aquí y hacerte 1 más 2, suma, y te da 3, y está bien, y funciona. ¿Vale? Pero en un momento dado, cuando estabas tú en tu código y tal, puedes liarla y hacer algo así. O sea, la primera vez que escribes código, no sabes muy bien cómo funciona JavaScript, ¿vale? Y haces esto. Entonces yo vengo aquí y hago 1 más 2, y me da 3. ¿Y por qué me da 3 si yo he cambiado cosas? ¡Por la caché! Ahora vamos a explicar lo de la caché. Lo siento, te he asustado. Por Dios. Ahora vamos a explicar la caché. ¿Vale? El rollo está en que yo no he refrescado, por lo cual la caché no he refrescado. Si yo hago command R y tal, supongo que la caché habrá refrescado. ¿Ves? Ahora ha refrescado y sale 12. ¿Vale? Porque al ser un script tan sencillo como este, la caché se refresca sola. Pero hay veces que los scripts son más complejos. Entonces, aquí dentro
¿vale? Que luego lo veremos a fondo, pero esto de sources, ¿vale? Esto es todo lo que te guarda el local, el navegador, cuando tú cargas la web, ¿vale? Entonces, de normal, las webs están hechas para que tú cargues en local algunos componentes y de esa forma la experiencia de usuario funcione mucho mejor y funcione mucho más rápido, ¿vale? Entonces hay ciertos scripts que directamente cuando tú entras en la web se te descargan se te descargan en la caché del navegador. La caché es una memoria temporal que tiene en la que va almacenando cosas, ¿vale? Entonces cuando tú cierras la sesión o cierras el ordenador, esa caché de normal se borra, ¿vale? Pero si tú no cierras el ordenador, de normal esa caché no se borra. Entonces eso sigue estando ahí. Como eso sigue estando ahí, estos archivos que tienes aquí se quedan ahí guardados. Entonces si tú haces un cambio muy a fondo de algún tipo y tal, puede que, o que no estés en local, sino que, claro, porque aquí al estar en local está tirando directamente del archivo local. Pero si está fuera, él va a decir, este archivo yo lo sigo teniendo, sigue todo funcionando bien, pues tiro para adelante, porque he hecho un control R, por lo cual no he refrescado la caché, por lo cual me sigo quedando con lo que tengo en local. Tú estás diciendo el ordenador, aunque refresques lo que estás pintando, todo lo que te has bajado desde el principio sigue usando Eso lo hace por velocidad, imagino. Claro, para optimizar el rendimiento. Entonces, con un control R, tú le estás obligando a... No, bórrate todo lo que tengas y entonces vas a tener que volver a cargarlo todo y a volver a descargártelo todo. Y volverás a llenar otra vez la caché con lo nuevo que llegue, ¿vale? Entonces, eso hará que cuando hagas ese control R, notarás que el refresco tarda un poco más en hacerse, pero todo lo que se baje será la última versión que haya de eso. Entonces, así funciona la caché, ¿vale? Aparte de la caché, luego los navegadores tienen una cosa que es el local storage, es eso en storage, pero de eso os hablo más tarde, ¿vale? Entonces, aquí es donde está lo de la caché. Entonces, bueno, mi ejemplo iba a ser muy tonto, iba a hacer aquí para que quede para la historia y tal. Dices, esto no está sumando bien. Bueno, pues voy a hacer aquí un console log del sum este. A ver si el problema es que no me lo está pintando bien o a ver si el problema es que no está sumando bien. Entonces tú llegas aquí y haces tu 1 más 2 y entonces cuando tú le das aquí abajo te consolea el valor de lo que tú le has pedido que te haga el console log. En este caso, como era el sum, pues la variable sum en ese momento cuando llega aquí tiene un 12 y entonces lo que pinta cuando lee la línea de console log es un 12. Aquí tú obviamente puedes añadir cosas en plan de el valor que espero es, cierras comillas, ¿vale? Y pones una coma y lo separas y entonces haciendo esto ¿vale? Te saca como más texto. Pues si quieres hacer un console log más semántico o porque hay veces que te vuelves tan loco debugueando con los console log que al final no sabes cuál es el que has puesto dónde. Entonces mogollón de veces vale la pena ponerle al console log el nombre del componente o el nombre del archivo donde lo has puesto para que cuando te salga el console log o no te salga, al menos sepas cuál es el que ha roto y al menos esa traza la puedas tener de una forma más sencilla. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre esto? Bien. Pues seguimos. Bueno, perdona. Luego, también aquí, puedes cambiar en caliente también aquí. Como este archivo está en tu caché, tú te puedes venir aquí y aquí puedes hacer cambios en caliente. Entonces te puedes borrar esto, lo puedes guardar, ¿vale? Y entonces, cuando hagas esto, perdón, ya no consolea nada, ¿vale? Porque lo hemos borrado en el local storage, ¿vale? Entonces eso está bastante guay. Entonces, eso. Pero luego si quieres el cambio tienes que ir al archivo. Claro. Esto no te lo guarda, claro, porque esto igual está en un repo remoto, entonces claro, no se va al repo esto, pero al menos en local sí que puedes hacer algún cambio de código rápido y tal. Claro, aquí también porque es un archivo muy básico, muy sencillo. O sea, cuando son cosas más complejas, a veces tienes que lidiar con asincronía, que creo que el martes tuvisteis la charla y tal, entonces igual esto no te va a funcionar. Esto es para cosas muy concretas de normal. Aquí no sueles entrar a cambiar código, porque la verdad es que muchas veces aquí el código es muy complejo, entonces vale más la pena que tú lo abras en el Sublime o en el terminal que utilicéis y lo cambies ahí. Pero bueno, que sepáis que esa opción también la tenéis. Y, vale. Siguiente cosa guay que tenemos. El monitor de red. Vale, el monitor de red lo que nos permite es lo que os contaba antes de ver
cuando tú haces una petición a través de una web, ¿vale? Y una petición es, por ejemplo, que tú te logues o que en un formulario escribes algo y le des a enviar, ver todos los paquetes que te van llegando, ¿vale? Y de igual forma, en cuanto cargas una web, ver todo lo que se va cargando conforme la web se va cargando. Entonces, esto tiene una primera utilidad muy lógica, que es la de ver el rendimiento cuando tu web está cargando de todos los paquetes que cargan, y puedes ver cuál es el que tarda más y el que hace que la web tarde más en cargarse. Entonces, por ejemplo, puedes tener 12 componentes y hay 11 que cargan en 20 milisegundos y luego tienes uno que tarda 3 segundos en cargar. Obviamente, hasta que ese no esté cargado, no estarán todos cargados, por lo cual tienes ahí 3 segundos de espera a la persona que va a entrar a tu web esperando a que cargue. Entonces, si localizas cuál es el paquete a través de esto, te facilita bastante luego poder decir, vale, pues en este componente o en este paquete tengo que trabajar en este script para que cargue mucho más rápido. Entonces, esto, vamos a volver a nuestra web de Cisco, que mola mogollón, ¿vale? Está en la pestaña de Network, ¿vale? Entonces, cuando tú cargas, ¿vale? Todo esto son los paquetes que van cargando, y aquí abajo van saliendo todos los paquetes que cargan. Aquí cargan un mogollón, porque son muchísimos. ¡Wow! ¿Vale? Y entonces, todo esto es lo que he ido cargando de forma temporal conforme se han ido cargando. Entonces, la mayoría da un status 200, que por la charla HTTP sabréis que es que todo ha ido bien y tal. ¿Vale? Aquí tenemos los 400 estos que estaban antes prohibidos. Hay aquí un 302 que dices, pues a lo mejor aquí esto te lo tendrías que mirar. ¿Vale? Luego, otros que te dan errores raros que no sabes muy bien qué pueden ser. ¿Vale? Entonces, sirve eso para ver qué paquetes pueden ser, qué es lo que está pasando, porque hay algunos que están bloqueados, porque algunos te dan un 403 o un 302 o cualquier cosa de estas. Y entonces mola bastante porque lo que son peticiones, perdón, vale, cada uno de los archivos cuando se descarga normalmente llega con unos headers y con un body, y en el body normalmente va en el preview, bueno, aquí porque no hay nada, pero este, por ejemplo, cuando se ha cargado llevaba todo este código dentro del paquete. Esto era el cuerpo del script, ¿vale? Entonces, está muy guay porque si alguna vez hacéis haréis peticiones REST a endpoints, ¿vale? Haréis un post o haréis un get y tú enviarás unos datos, y hay veces que igual te da un error, pero no te da un error porque no haya llegado, sino ha llegado algo pero no ha funcionado bien. Entonces tú puedes venir aquí y puedes en el preview ver la información que se estaba enviando. Entonces ahora sale código, pero si estáis enviando un JSON saldrá todos los campos de ese JSON, toda la información que estáis enviando. Y entonces podéis ver de, hostia, hay un parámetro que lo estoy enviando mal. Y entonces es otra forma de debuguear, o es una forma muy buena de debuguear las diferentes peticiones que hagáis a los endpoints, ¿vale? Y en el campo de response, perdón, aquí hay un pequeño resumen en el headers de todo lo que, bueno, lo que son los headers y tal, y ves directamente que se hace a través de un método get, no es un post, ves que el código es 200 y ves en los headers lo que llevaba. Entonces a nivel de resumen esto está guay, y luego en el preview podéis ver lo que se está enviando. ¿Esto lo habéis usado alguna vez? Sí. Tú lo has usado todo, tío. ¿Esto es como lo de Postman? Sí, pero en plan muy sencillo, pero sí. O sea, lo que pasa es que aquí tú no puedes forzar peticiones como en Postman, que puedes decir, no, quiero forzar la petición a este endpoint. No, esto simplemente te las va leyendo, pero al menos aquí vas leyendo lo que te va enviando. Pero Postman, lo que pasa es que Postman se le ocurra mucho más y te las pinta mucho mejor que esto, porque aquí hay veces que lo que llega en el preview es un JSON, pero es un JSON súper complejo y te lo pinta un poco así rocambolesco. Pero sí, hace una función parecida. Vale. Y ahora, otras herramientas que tenemos en las DevTools que nos puedan ser útiles, pero que yo creo que son un poco así más de profundización y tal, y me prefería quedarme con las que os he enseñado primero, ¿vale? Por un lado está el control del local storage y del session storage, ¿vale? Eso es porque hay un almacenamiento de sesión cada vez que inicias una sesión en tu navegador. Entonces en session storage se va guardando un token de autenticación, ¿vale?
que entonces si tú entras a sitios diferentes y estás en la misma sesión del ordenador, del navegador, ya va tirando ese token y entonces no hace falta que tú vuelvas a poner tu login en todas partes, porque ese token se va quedando en la sesión storage. Cuando tú cierras la sesión o cierras el navegador, ese token expira y entonces si vuelves a entrar tienes que volver a loguear, ¿vale? Y luego hay un local storage donde también puedes ir guardando cosas de forma local, entonces aunque tú cierres la sesión no expiran porque están dentro del local storage. Entonces esto pues es lo que muchas veces se utiliza para cosas como ya tengo en mi navegador metida mi usuario de Google y se queda ahí, se queda guardada y está en el local storage. Entonces eso, hasta que no borre las cookies, eso se va a quedar ahí infinito. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sirve para eso. Entonces, bueno, yo que todos habéis borrado las cookies alguna vez con las opciones estas de configuración que tiene el Chrome y tal, desde aquí también lo podéis hacer. Voy, si mal no recuerdo, aquí. ¿Vale? Aquí puedes hacer un cloud storage y lo puedes borrar todo, ¿vale? Aquí tienes las cookies y puedes seleccionar, ahora solamente habrá una, que sea la de Cisco, pero puedes seleccionar la que quieras y la puedes borrar si quieras, puedes ver toda la información que está dentro de esa cookie, ¿vale? Pero aquí lo tenéis, entonces aquí en el local storage tienes lo que tienes, en la sesión storage, y funciona bastante, o sea, y es bastante útil para buscar este tipo de cosas. Esto normal lo usas súper poco. Nosotros alguna vez, yo en mi trabajo alguna vez he utilizado lo de borrar las cookies porque se te ha quedado una cookie tonta con algún acceso a alguna parte que le tienes que loguear y entonces necesitas borrarla para volverte a loguear y que funcione bien. Pero normal no es algo que utilices mucho, pero sí que bueno, está guay que lo conozcáis. Luego, el punto de ruptura es lo que os comentaba, que tú puedes generar en el JavaScript que estás ejecutando en tu web un punto de ruptura y entonces dices, a partir de este momento quiero que conforme llegues aquí, a cada paso que des, ves como guardándotelo hasta que llegues al punto donde rompe y pares, ¿vale? O también puedes hacer que el JavaScript llegue a un sitio, ¿vale? Lo que teníamos antes, así, en plan muy tonto, ¿vale? El JavaScript llega a un sitio, hace lo primero, consigue el número 1, hace lo segundo, consigue el número 2 y le dices, cuando llegue a esta parte, quiero que aquí pongas un punto de ruptura. Entonces, ahí para y entonces a partir de ahí tú ya le vas dando, vas haciendo clic y entonces él va pasando al siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de esto? Hacer el console log, llegará al console log, hará el console log y parará. Le vuelves a dar al clic, bueno, sale una tecla de play y entonces te hará el sacar esto. Entonces, eso está muy guay porque también puedes hacer ir paso a paso en el JavaScript que estás debugueando para ver en qué momento estás rompiendo. ¿Vale? Puedes gestionar la seguridad con la conexión y los certificados, te salen los diferentes certificados que tienen las webs para trabajar, o los certificados tuyos que tengas para, no sé, pues, autenticarte en Hacienda, por ejemplo. Entonces eso se está guardando, eso lo puedes guardar en el navegador y a través de la consola esta que hemos visto antes, la de las cookies, ¿vale? Lo puedes ir viendo y tener claro cuáles tienes y cuáles no tienes, ¿vale? Generado desde tu web, que eso es, bueno, obviamente eso es en la pestaña Audits, ¿vale? Aquí puedes hacer si cargas tu web, le puedes hacer un Run Audits y te saca diferentes gráficas y simulaciones para las opciones que tú le marcas. Entonces puede estar muy guay porque si quieres saber un poco, estás trabajando en local con tu web, pero quieres tener al menos una idea de cómo va a funcionar, de qué personas va a tener cuando la ejecutes, puedes sacar un audit con esto. Pero esto ya es, bueno, cuando ya estás desarrollándose un poco más a fondo. Vale. La consola del navegador, que eso se me ha colado. Perdón, eso se me ha colado, lo siento mucho, porque es la consola esta. Y luego, por último, lo de revisar y eliminar cookies que os he comentado hace un momento. Puedes revisarlas y eliminarlas, y bueno, al menos ver lo que tienes y cómo funciona. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Yo. Sí. ¿Puedes... Pues, ¿dónde pones los breakpoints? ¿Los puntos de ruptura? Sí. Aquí no. O sea, ¿puedes hacer un esto rápido de debugging? Puedo intentarlo. aplicación? No me acuerdo bien cómo era, pero lo busco. Necesito... Ve tu aplicación mejor. Sí, va a ser bastante mejor, sí. Y eso era aquí. Vale. Entonces aquí esto, ¿vale? Breakpoints, ¿vale? Aquí abajo, perdona. Vale. Perdona. Sí. Ahí tienes el punto de ruta. Entonces tú lo marcas aquí,
¿vale? Y a partir de ese momento, cuando tú ejecutes, ahí parará, ¿vale? De hecho... ¿Ves? Ha llegado al get number one y ha parado. ¿Y cómo haces el paso a paso? Aquí arriba. Ah, vale. Entonces yo le doy aquí, pasa a la siguiente parte. Vale. ¿Y dónde ves los valores que tienes? O sea, por ejemplo, si yo quisiera ver ahora DEN 2 que tiene, ¿dónde...? No, ahí harías un console log. O sea, ahí no te va a indicar el valor, pero si ahí rompe, o sea, ahí de repente esto no te dejará continuar y te dirá, he ido funcionando y he roto aquí, en este punto concreto. Y esto te lo indicará. Vale. O sea, esto no te sirve para ver... O sea, si te está devolviendo algo que tú no... ¿No esperas? ¿Que tú no esperas? Eso no lo vas a ver aquí. Eso no vas a ver aquí. De normal haces un console log. ¿Vale? O sea, cuando de repente aquí no te está sacando lo que tú quieres, en lo de la suma esta, por ejemplo, empezarías a poner console log de, vale, cuando atrapas el valor del casillero 1, consoléamelo. Cuando atrapas el valor del casillero 2, consoléamelo. Cuando le doy aquí, consoléame el resultado. Y así puedes ir viendo. Normalmente utilizas más el console log que el punto de ruptura. El punto de ruptura es para procesos más complejos de JavaScript, ¿vale? Para conforme vayan saltando y tal. Pero bueno, al menos el ejemplo se puede poner así. Yo, o sea, el punto de ruptura, por ejemplo, a nivel de trabajo jamás lo he usado. Lo uso una vez en el run y conocéis a Nacho. Nacho también viene, ¿no? De vez en cuando. Pues Nacho, que es un crack del JavaScript, era el que utilizaba puntos de ruptura. Y nos puso un punto de ruptura un día en el ordenador de otro compañero y se olvidó quitarlo y no lo quitó, y entonces claro, le saltaba siempre, ¿sabes? Y entonces todos le cogimos manía al punto de ruptura y ya no lo usamos más, pero luego yo con Nacho un día le dije, mira, quiero que me expliques bien cómo fue esto, y me lo explicó y me puso un ejemplo real con una cosa que le estaba haciendo y moló mucho, porque sí que veías como pues iba saltando y entonces iba viendo y de repente hubo un sitio que dijo error, y entonces es que es en esa línea donde da el error, o sea, entonces sabes que ahí o el método está mal, o tienes una typo y has escrito algo mal, o estás haciendo una llamada que no toca, y entonces... Sí, se utilizan mucho, lo único es que te olvidas de quitarlos y la lías. y luego la lías. ¿Y cómo se quita? Es una gran pregunta, vamos a ver cómo se quita esto. A ver, hacemos doble clic, ya está, haces clic y ya está. Pero esto es ahora, ¿eh? Hace 2 años cuando hicimos el run no era tan fácil, era súper jodido. No, antes había una herramienta, y yo estaba hablando, se llama Fireback. Hostia, sí, aquella. Eso era la hostia. Pero claro, Sí. Pero era nativo. y ya se fue a tomar por culo. Vale, pues entonces, ¿más dudas? ¿Alguna cosa más? Yo ahora veo una página que me gusta, le doy el inspect y me la plagio ahí, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, van a haber como 2 problemas, ¿vale? Uno es el de los derechos estos de autor famosos, ¿vale? Si tiene alguna imagen o algún tema de diseño registrado o alguna cosa de estas, igual te la comes. Pero luego hay otro tema más gore, y es que el te la plagias es, te copias todo el HTML, ¿vale? Por ejemplo, y el CSS, ¿vale? Que además el CSS solamente se te habrá descargado un archivo CSS local y ya lo tendrás ahí de puta madre para usar. Pero es que copiarte ese HTML y pegarlo tú en la cosa y luego ejecutarlo, o sea, y luego hacer lo que el navegador interprete, no siempre va a funcionar. Porque mogollón de veces es lo que os contaba antes. Muchas veces el código HTML va cargando componentes internos de forma dinámica. Entonces tú, en el HTML escrito terminado, cosas muy complicadas, ¿no? Pero tú, por ejemplo, tienes que hacer una aplicación de invitaciones. por ejemplo, así, al azar, Es que lo se le ha ocurrido ahora. estaba viendo eso y he dicho, pues a lo mejor ves ahí un buen formulario que te pone nombre y tal, y haces esto, está muy bonito, te vas, lo inspeccionas, te lo copias y clones. O sea, hoy en día, o sea, igual eso hace 10 años guay, pero hoy en día, y hace 10 años ya creo que ya ríe, pero hoy en día es muy complicado, porque seguramente eso tendrá un React por debajo, o igual tiene un Polymer, Vale. y entonces, claro, de repente, igual está hecho hasta con Web Components, vete tú a saber, y entonces eso es un infierno. Entonces tú te lo traes, y que eso cargue bien es muy complicado, y lo peor es que no te va a cargar bien y no vas a saber por qué. Porque claro, o sea, hay algún No, HTML bueno, tú que lo falla. pruebas si te suena la flauta. Vale, no, Claro. me está dejando, Claro, me está sí, tú dejando- prueba. me está dejando tocado esto de decir, hostia, si es que aquí en verdad es cualquier página que te guste y haces a ver cómo la tiene, cómo la estructura. Luego tú ya, bueno, le das Yo- un poquito de caña. Yo creo que en ese caso, o sea, si yo quisiera hacer una página web y viera alguna que me gustara mucho, lo primero que haría sería mirar a ver si por casualidad el código es abierto y lo tienen en GitHub o en GitLab y tal, y te lo puedes descargar. Eso era lo primero.
Lo segundo sería mirar en qué está hecho, porque hoy en día ya estará hecho con algún framework, un Vale, React, porque un por debajo tal. no lo vas a Claro. ver totalmente cómo está, por debajo va a llevar cosas que... Que tú no, o sea, tú en el código te lo vas a traer todo, pero luego eso tira de scripts y de cargas dinámicas, que eso Vale, más que que yo solo lo he un hecho con HTML y CSS, entonces no sé si por debajo luego... Es que esto es como tener el Stack Overflow, pero a troco mucho. Tú llegas a una página y dices... Para mí toca. Y dices, a ver, no te hace falta ir a Stack Overflow y mirar cómo lo han hecho. Le das ahí y le dices, a ver cómo está hecho. Y te lo muestra todo. No, o sea, mola, pero no mola tanto. No mola tanto. Vale, es que estaba flipando, está diciendo, pero... No, o sea, en el momento que tienes un componente de React, eso, bueno, y tiene ahí, si ya tiene Redux, eso ya es la fiesta, ¿sabes? Cuando venga a hablar de React ya os lo contarán y tal. Cuando venga el tío a hablar de React le haces esa pregunta. Yo creo que quedará muy guay, pero... No, la idea es muy guay. O sea, yo he hecho alguna vez... Yo te lo hablo desde la experiencia. A mí eso me ha pasado. Una vez quería hacer una web de una cosa, de búsquedas de campamentos y tal, y vi una que me gustaba mucho y dije, me la copio. Y además aquella no era solo HTML y JavaScript, aparte tenía componentes en PHP y tal, y aquello me lo bajé y lo pegué. O sea, aquello se descuadró por todas partes, aquello fue la explosión del sabor. Entonces, o sea, de normal eso no va a funcionar. Porque hay muchas... Claro, no es fácil. Por ejemplo, esta que he hecho yo de sumar los números, esa te la puedes descargar entera y no va a... Claro, no, y la esa podría, claro. Yo he dicho, si eso ahí llega cualquier persona y hace inspeccionar y hace... Pum. De hecho, hay unos plugins muy currados, antes había unos plugins muy currados que te la descargaban entera. Sí, Pero ahora ya esa magia ya no había existe. uno que se llama hacha en inglés. El hacha, sí, el hacha. Sí. Pero eso era cuando era CSS. Claro, cuando era HTML y CSS y algo de JavaScript. Yo sí, te descargaba la página entera. Eso. O sea, igual que tú puedes entrar y ves en el HTML, ves el JavaScript, el script que está cargando y tú dices, va, esto está en esta dirección web y tú la pegas en el navegador y te descargas el componente de JavaScript, tal cual. Y lo puedes ejecutar tú. Pero ahí pasan dos cosas. Uno, que si no estás viendo el código no sabes lo que hay ahí dentro, por lo cual tú puedes pensar que eso hace maravillas, y igual luego por debajo tiene un sniffer o vete tú a saber qué. Y luego que eso solo no va a hacer toda la magia que tú quieres, porque solamente eso carga otras cosas, tendrán componentes internos. Non so, se tienes una amplifier con el componente con el código JavaScript no viene que puedes leerlo, por ejemplo, viene un jaleo de la Sí, polla, ¿no? claro. O sea, no entiendo un carajo, pero toda la... Claro, bueno, y luego aparte, claro, esa es muy buena. Amplifier es algo que hace muy feo Control de del castellano. efecto, un Facebook entero no te vas a hacer, pero... Es algo que comprime tu código a lo mínimo. Para coger No, estilito... y luego hay cosas peores todavía, o sea, si hay algún trufado de la cabeza que está programando en CoffeeScript, el CoffeeScript se transpila y se pasa a JavaScript de S5, entonces ese JavaScript realmente lo que tú estás viendo es algo que se ha transpilado y que a saber cómo era originalmente, y ahí, claro, ahí las cosas van a estar montadas por un ordenador, o sea, por un bot, y va a ser infernal. Vale. Yeah. Hablar en voz alta, hombre, contarlo. Por un día. Fusilar todo lo que puedes. Sigue pensando en Sí, violar sí, una sí, web. se ha quedado ahí. Tú inténtalo. No, Inténtalo. que me está dando cuenta que como mi página lo que he hecho es tan sencillo, pues se puede copiar entero. Claro. Es lo que debería hacer, pero ya. Claro, Pero para algo se empieza. La gente estudia, por eso no... Sí, con el... Bueno, por eso ya entiendo la utilidad de React. Hasta ahora no le veía... Es que no Si no fuese por eso, yo para qué me utilizo Claro, porque no te facilitan nada la vida. Madre mía, eso. React. Estaban aburridos los de Facebook y dijeron, venga, ¿qué hacemos? ¿Otro Para que no nos tablón? copiemos el Facebook, si no es Claro. Este señor en los años 90 hubiera sido brutal. El puto amo. En los 90, chaval. Si se copiaban hasta antiguamente con el H con cosas, habían canciones y si la gente que no sabía programar, botón de la derecha, inspeccionar, pum, pum, y te descargabas canciones que no estaban ni protegidas. Claro. Claro, es lo que quiere hacer Luis, pero... Por eso sabe que puedes copiar las imágenes y las cosas. Pero ya no ocurre eso. Lo hacían los 90, a ver. Entonces, conclusiones. Cada herramienta tiene su utilidad. En la consola, en las DevTools, hay mogollón de herramientas diferentes y tal, y cada una tiene una utilidad diferente. Pues una te va a servir para poner console log y otra para ver los paquetes que te llegan. O sea, puedes intentar hacer un curl en la consola, pero no lo vas a conseguir. O sea, hacer una petición. Entonces, ahí no intentes hacer eso, ya tienes el otro panel, el del tráfico, el monitor de tráfico, para verlo un poco. Entonces, ser conscientes de la utilidad que tiene cada una de las herramientas, al menos de las que vayáis a usar. Luego, aunque algunas herramientas hacen cosas parecidas, ¿vale? Siempre hay una específica que funcionará mejor. Siempre habrá una cosa que la podéis hacer de una forma mejor que de otra. Por ejemplo, podéis entrar a lo que os he dicho antes, podéis entrar al código de JavaScript y cambiarlo directamente a mano.
Pero eso es hacer una burrada, es mucho mejor que os vais a la terminal y ahí lo cambiéis y luego carguéis ese JavaScript en la web. ¿Vale? Entonces, tener conciencia de que igual penséis que haciendo una cosa así, esto ya funciona, pero que ya funciona no significa que tenga el mejor rendimiento posible. Entonces, pues... Y luego, cuanto mejor sea vuestro flow con este tipo de cosas, más rápido luego iréis depurando errores, que los errores ocurren y entonces eso está ahí. Entonces está guay tenerlo controlado. ¿Vale? Entonces, algunas herramientas son complejas de usar, entonces si necesitamos ayuda pidámosla, o sea, no tengamos problema en, hostia, no sé cómo funciona lo del tráfico, el monitor de tráfico, porque no sé cómo funciona el monitor de tráfico, entonces antes de ponerme yo a usarlo y pensar que estoy viendo lo que quiero, no, a lo mejor no lo estás viendo. Pídele ayuda a alguien que sepa usarlo y que en 2 minutos te lo explique, te ayude y así al menos vayas centrado y tal y no hagas burradas de estas. La cara de por menos, ¿no? Eso es Esa mano. Vale. Y por último, Ay, qué buena esa. todas las herramientas sirven para algo, pero si no conocemos su utilidad, seamos precavidos porque igual no hacen lo que creemos. Entonces, muchas veces, igual, pues lo que os comentaba antes, vamos a pensar que estamos viendo algo que realmente no es lo que estamos viendo. Igual nos metemos en esto en el monitor de tráfico y tal, pensamos que estamos viendo la petición y estamos viendo ahí en los headers. Aquí en los headers no llega nada, esto es una mierda. No, a lo mejor es que está en el preview, que es donde va el body. Pero ya nos obcecamos, hemos entrado ahí, hemos abierto la primera pestaña. ¡No está! ¡No funciona! ¡Cambia toda la API! No, vamos a ver, párate, piensa un poco, mira a ver para qué usa, entonces centrémonos y pensemos, vale, esto está haciendo lo que creo, estoy mirando en el sitio justo. Vale, pues bueno, hemos empezado con toda la fiesta esta, ¿vale? Y mi idea ha sido centrarme un poco en esto, ¿vale? En lo de hacerlo responsive, en lo de revisar los elementos, la consola... ay, mira, eso no os lo he explicado, madre mía, soy lo peor. ¿Vale? Lo de la herramienta monitor y lo del grid. Eso es porque... madre mía, además se lo tenía súper al principio. Hay una opción, ¿vale? Esto está aquí abajo, pero aquí lo puedes poner donde tú quieras. ¿Vale? O sea, haciendo aquí así, te lo puedes poner en la parte que tú quieras de la pantalla. Incluso con esta opción lo puedes sacar o sea, puede estar en otra ventana diferente. ¿Vale? Entonces, esto es relativamente útil porque de normal en el navegador sueles poner todo abajo, pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, lo que hace mucha gente cuando se sienta ahí, que utiliza otra pantalla más grande, normalmente te viene mucho mejor ponerlo en el lateral porque tienes mucho espacio para ponerlo en el lateral y sigues teniendo toda la pantalla y tal. Entonces, eso es lo de la posición, que no os lo había explicado, perdón, y sirve para eso. Entonces, eso está bastante guay porque os lo podéis posicionar y combinar como queráis. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Insultos? ¿Amenazas? ¿Nada? Pues ya está. Pues muchísimas gracias.